Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la sesión 45 de Tecnología Industrial. Hoy estamos a día 18 de abril de 2023 y vamos a llevar a cabo la última sesión de la unidad 5, la unidad 5 relacionada con los materiales. Como sabéis, este próximo domingo, día 23, es el último día para entregar actividades, cuestionarios, actividades de evaluación, etcétera, etcétera. Bien, ayer estuvimos hablando del impacto ambiental y paisajístico que tenía el uso o la elección de unos materiales u otros. Si vemos como prácticamente todos los materiales, no hay ninguno que se libre, generan un gran impacto medioambiental. Ya algunos, pues, por ejemplo, algunos que estén más cercanos tendrán menos transporte o en función de la disponibilidad podemos reducir ese impacto utilizando o dando prioridad a materiales que estén más cercanos o cuya obtención resulte un poco más sencilla o menos dañina o perjudicial para el medio ambiente. Con eso quedó terminado la parte de teoría de esta unidad, de este tema, pero hoy vamos a añadir algo complementario. Me explico. Históricamente, las pruebas de acceso a grado superior, en la gran mayoría de comunidades autónomas, no las conozco todas, pero en muchas, en el tema de materiales había una parte dedicada al estudio de ensayos de laboratorio, ensayos mecánicos, pruebas mecánicas de diferentes materiales. Es un ejercicio que ha estado presente siempre o casi siempre, yo lo he visto en infinidad de exámenes. Y en Murcia particularmente era muy notable su presencia. Por sorpresa, cuando recibí los materiales de este año, los documentos PDF, los temarios que estamos siguiendo, no se hacía mención a los ensayos de materiales. Por lo tanto, lo dejé, no lo hemos visto hasta ahora. No va a ser materia de examen, no se va a examinar, no vamos a examinarnos de esto. Sin embargo, y antes de que cortéis el vídeo, sí es importante que tengamos claro los esfuerzos mecánicos que existen, cuáles son, a qué corresponden. Vamos a hablar ahora brevemente, vamos a hacer un pequeño repaso, ya lo vimos en su día, tracción, compresión, esfuerzo cortante, etcétera. Hoy empezaremos haciendo un pequeño repaso de eso. Eso sí tenemos que saber identificarlo, tenemos que saber en qué consiste cada uno de esos esfuerzos, incluso si un material resiste bien a esos esfuerzos o no. Por ejemplo, hablamos de los plásticos, dijimos que a tracción se comportaban muy mal, el acero, sin embargo, a tracción sí se comporta muy bien, el hormigón solo, sin estar armado, cuando se sometía a tracción tampoco se comportaba bien, etcétera, etcétera. Y entonces en la clase de hoy vamos a hablar de esos ensayos de materiales. ¿Por qué? Porque es algo que considero importante, para empezar, saber de qué estamos hablando. Segundo, porque Dios no lo quiera, pero alguno o alguno de vosotros, por el motivo que sea, quizás puede suceder que no aprobéis este curso. Puede suceder también que en el futuro hagáis una prueba de acceso a grado superior por vuestra cuenta. Entonces, bueno, que podáis echar mano a esa información, aunque sea una sola clase, pero bueno, ya podemos tomar algunas nociones en ese sentido. Y tercero, porque me consta que muchos o muchas de vosotros y vosotras tenéis pensado hacer algún grado superior relacionado con construcción o edificación. En ese caso sí es importante que conozcáis un poco más en detalle estas propiedades mecánicas y cómo se analizan y se estudian las propiedades mecánicas de los materiales. Ya no solamente construcción y edificación, también quien se quiera dedicar a temas de diseño industrial también, o incluso innovación de materiales o estudio de materiales, también evidentemente tiene que conocer estas cosas. Bien, vamos a empezar haciendo un pequeño recordatorio de los diferentes tipos de
esfuerzos. También se llaman solicitaciones. Hablamos de esfuerzo de tracción, cuando tiramos hacia afuera de algo, esfuerzo de compresión, cuando empujamos hacia adentro, cortadura, cuando tiramos de un extremo hacia arriba y del otro hacia abajo, y de torsión cuando retorcemos, ¿no? Como si fuese un paño de cocina, que lo retorcemos, tal cual. Aquí tenemos una imagen, ahí me gusta más, o por lo menos un poco más técnica, que la que venía en nuestros apuntes. ¿Qué tenemos en la imagen de la izquierda del todo? Una barra, una probeta, que está sometida a un esfuerzo de tensión. ¿Qué tipo de tensión? ¿Tracción, compresión, cortadura o torsión? Es una compresión, ¿no? Es tracción. Tracción. Esta de aquí está sometida a tracción. Claramente, una fuerza hacia arriba, otra hacia abajo, o las fuerzas van en dirección opuesta, por así decirlo, y produce, fijaos lo que dice aquí, arriba produce una elongación o alargamiento de ese material. Evidentemente, si tú coges cualquier cosa y la sometes a una tracción, la alargas, ¿no? La estiras. El caso contrario sería la compresión. Las dos fuerzas van en el mismo sentido, o en sentido opuestos, perdón, ¿vale? Van al encuentro una de la otra. ¿Qué es lo que producimos ahí? Una contracción, un acortamiento, ¿vale? El tercer tipo de esfuerzo será el esfuerzo de cortadura o cizalla, que vemos cómo ya las fuerzas no están en la misma línea. Si os fijáis aquí, las fuerzas estaban alineadas. Aquí están alineadas y aquí están alineadas, es decir, iban en la misma dirección. Aquí con sentido opuesto y aquí con el mismo sentido. ¿Qué es lo que pasa aquí en la cortadura o en la cizalla? Que las fuerzas ya no están en la misma línea, están en líneas diferentes y por lo tanto una va a tirar hacia un lado y otra va a tirar hacia otro. Y por último tenemos esa torsión. Esa torsión que hemos dicho que es como estrujar, ¿no? Como retorcer el elemento en sí. Como aquí tenemos una probeta cilíndrica. Vemos cómo esta fuerza va para allá, esta va hacia acá, y se encuentran por lo general en extremos opuestos del elemento. Eso se usa para la suspensión. Para suspensiones se utiliza. Bien, esos serían los 4 esfuerzos principales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a hablar de cómo en diferentes laboratorios se estudia el comportamiento de los materiales ante estos 4 tipos de esfuerzos, hay algunos más, pero bueno, por simplificar, para poder decir que tal material resiste, pues digamos, una fuerza de tantos newton o una tensión de tantos pascales, y que luego un fabricante o una persona que está encargada de una obra pueda elegir un material u otro teniendo claro cuánta fuerza va a resistir o cuánta tensión va a resistir ese material. ¿Vale? Estos ensayos que se realizan en el laboratorio están regulados por una normativa a nivel europeo que lo que hace o lo que dictamina son las características comunes que tienen que tener todas las máquinas de ensayo donde se hacen las pruebas, cómo tienen que estar parametrizadas, cómo tienen que estar configuradas, para que todos midamos lo mismo, estemos comparando lo mismo. Si yo tengo una máquina y la configuro y la parametrizo de una forma y obtengo un resultado, y en Portugal un señor está haciendo el mismo ensayo pero con la misma máquina, la configura de otra forma, le pone otro nivel de error, otra sensibilidad, al final no vamos a estar hablando de lo mismo. Sus datos y los míos no se han obtenido bajo las mismas condiciones. Entonces, para que todo se haga bajo las mismas condiciones, para que todos los ensayos se hagan bajo las mismas condiciones, hay una serie de normativas que establecen cómo
de forma muy precisa cómo tienen que realizarse esos ensayos. Bien, esto nos sirven. Eso está regulado por la ISO, ¿no? Son normas UNE, creo. ¿Sí? No estoy seguro. Bien, nosotros vamos a ver en concreto hoy el ensayo de tracción. El ensayo de tracción consiste básicamente en poner un elemento de muestra, el cual se suele denominar probeta, se pone en una máquina que la va a sujetar en sus dos extremos, aquí y aquí, va a sujetar muy fuerte y va a aplicar un esfuerzo de tracción, es decir, va a aplicar fuerza, una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, va a tirar, va a estirar esa probeta para ver cómo, conforme poco a poco vamos aumentando la fuerza, cómo va respondiendo, cómo se va comportando, cuánto se deforma y finalmente en qué momento se rompe. ¿Vale? Bien, para poder medir ese comportamiento, no nos basta con conocer la fuerza solamente, porque tenemos que tener en cuenta también la superficie sobre la cual estamos aplicando esa fuerza. No es lo mismo aplicar una fuerza de 10 newton en esta mesa de aquí que aplicarla no sé, en un botón de una calculadora. ¿Vale? La superficie sobre la cual se aplica una fuerza es muy importante. Esa relación entre la fuerza y la superficie se denomina tensión. ¿Vale? No sé si por aquí viene, aquí está. La tensión, que se representa así, con esta letra griega, que se llama tita, es el cociente entre la fuerza y la superficie. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite hablar de lo mismo siempre. Cuando hablamos de una tensión, al final ya no estamos independizando de esa dependencia que teníamos de la superficie. Una tensión de 10 pascales, porque la tensión se mide en pascales, va a ser igual de grande en una superficie de 100 metros o en una superficie de 500 metros. ¿Vale? Cuando ya hablamos de tensión, conseguimos no estar teniendo en cuenta, no depender de cuánto mide la superficie. ¿Vale? Sí podemos comparar tensiones. No sé si esto queda claro o no. Al final, si tú mides esto, imagínate que tú tienes una fuerza de 10 newton y una superficie de 2 metros cuadrados. Al final lo que estás viendo es cuánta fuerza recibe cada metro cuadrado. Si tú haces 10 entre 2, te sale 5. Quiere decir que cada metro cuadrado... La fuerza es la fuerza que se aplica a la superficie. Entonces, claro, como los pascales, el resultado de la superficie, ¿no? Dijéramos el cociente de esa... El cociente entre newton y metro son pascales. Claro. ¿Vale? Entonces la tensión es la fuerza que soporta cada metro cuadrado de superficie. ¿Vale? Entonces si tú dices, tengo 5.000 metros cuadrados que están soportando una tensión de 100 pascales, al final es lo mismo que si dices, tengo 30 metros cuadrados que están soportando también 100 pascales. En ambos casos, cada metro cuadrado está soportando la misma fuerza. ¿Vale? Por eso nos permite independizarnos de esa dependencia sobre la superficie. Cuando hablamos de tensión, da igual si estamos hablando de una superficie muy grande o de una superficie muy pequeña. Sí, la tensión es el cociente. Es el cociente entre la fuerza y la superficie. Es decir, es la fuerza que soporta cada metro cuadrado de superficie. ¿Vale? Bien. Esa es la primera variable que nosotros vamos a estudiar, la tensión, que se representa con esa letra griega, tita. Y la segunda variable que vamos a estudiar es la deformación. La deformación, creo que no hace falta que lo indique, es cuánto se
alarga o se contrae, en qué cantidad de longitud varía su longitud, el elemento que estamos ensayando, ¿vale? Cuánto vaya el coche. Por ejemplo, cuando hablamos hace poco de la dilatación lineal, también había una deformación porque variaba la longitud, ¿vale? Bien, antes de... No, la deformación se mide en metros o en milímetros. En metros o en cualquier múltiplo o submúltiplo de los metros. La deformación al final es una diferencia entre longitudes. Longitud inicial, o sea, longitud final menos longitud inicial. ¿Vale? Longitud menos longitud es otra longitud. Bien, esa deformación o ese comportamiento, como ya hemos hablado también, puede ser más bien de tipo elástico o más bien de tipo plástico. Dijimos que el elástico era cuando se recuperaba la forma al finalizar la fuerza, ahora que ya sabemos lo que es la tensión, al finalizar la tensión, y el comportamiento plástico, la deformación plástica, se daba cuando el material o los átomos no pueden recuperar su posición inicial, como era el caso de la plastilina. Claramente, pues tenemos aquí dos ejemplos. Algo elástico sería el cable del teléfono, ¿vale? Algo plástico, pues sería este vaso de plástico. O un típico vaso de estos de cumpleaños, se pueden estrujar más fácilmente. Bien. Eso por ahí, ha sido un pequeño recordatorio. Vamos a ver si veo... Vale. En el ensayo de tracción se utiliza una máquina como esta, los ordenadores, y la máquina es similar a esta. Aquí, en esta zona de aquí, es donde se pone la muestra de material, pues, por ejemplo, la probeta de acero, o de hierro, o de fundición, o de cerámica, en fin, ya del material plástico, lo que sea. Se sujeta a los extremos y eso empieza a tirar, esta parte tira hacia arriba y esta parte tira hacia abajo. Son unas pinzas, ¿no? Sí. ¿Vale? Las probetas pueden ser o bien cilíndricas, en la mayoría de los casos yo siempre las he visto cilíndricas, pero también pueden ser planas. Esto no es particularmente importante. Bien, entonces, ¿qué vamos a medir con esa fuerza, con esa máquina? Vamos a medir la fuerza aplicada hacia arriba, vamos a dividir esa fuerza por la superficie de la cabeza de esta probeta, la superficie de este círculo de aquí, ¿vale? No por esta superficie, la superficie sobre la cual estamos aplicando la fuerza. No sé si me explico. Si volvemos a la imagen del cilindro, imaginaos que esta es la probeta, la superficie es la parte amarilla, ¿vale? La fuerza se está aplicando en esa superficie, se reparte en esa superficie. Y vamos a calcular también, evidentemente con ayuda de ordenadores, vamos a calcular la deformación, ¿vale? La deformación se calcula se mide la variación que ha habido, ¿vale? Si por ejemplo al principio medía 10 y al final del ensayo mide 14, esa variación, 4, se divide entre la longitud inicial, que eran 10. O sea que se mide en porcentaje respecto a la longitud inicial. Sí, si tiene 14, lo divide entre lo que te dé la deformación. Sí, exactamente. Pero no 14 entre 10, sino 4 entre 10. ¿Vale? Entonces, claro, eso se contradice un poco con lo que he dicho antes. A ver si me explico mejor. La deformación se expresa como un porcentaje. ¿Vale? Voy a intentar explicarlo un poco mejor.
Vale, la deformación no es lo mismo que la variación de longitud. La variación de longitud, que sería algo que se expresa así, es la longitud final menos la longitud inicial. Vamos a imaginar ese ejemplo en el que la longitud inicial vale 10 y la longitud final vale 14. Ahí la variación de longitud sería 14, vamos a poner milímetros, por ejemplo, menos 10 milímetros igual a 4 milímetros. La deformación, que se expresa con esta letra, es el cociente entre la variación de longitud y la longitud inicial. Entonces, en nuestro caso, tendríamos que la deformación es 4 milímetros entre 10 milímetros. Esto no tiene unidades, porque si os fijáis, milímetros y milímetros se van. Quiere decir que esto es 0,4. ¿Vale? 0,4 es lo mismo que decir que se ha deformado un 40%. ¿Vale? Multiplicamos por 100. 0,4 quiere decir que se ha deformado un 40% respecto a su longitud inicial. ¿Vale? ¿Más claro ahora? Sí, bien. Bien, pues vamos a medir esas dos variables con nuestra máquina. Vamos a medir tensión. ¿Cómo vamos a medir la tensión? Dividiendo la fuerza entre la superficie, y vamos a medir también la variación de longitud. Como conocemos la longitud inicial, podemos calcular la deformación. Y lo vamos a ir midiendo poco a poco, es decir, pasa un segundo, tomamos tensión vale tanto, deformación vale tanto, pasa otro segundo, tensión vale tanto, deformación vale tanto. Vamos a ir tomando pares de valores conforme vamos realizando ese ensayo y conforme vamos aumentando la fuerza. Como aumentamos la fuerza, vamos aumentando también la tensión y, lógicamente, aumentará también la deformación. Si nosotros con esos pares de valores vamos dibujando una gráfica, obtendríamos en muchos casos una gráfica similar a esta, que es la que vamos a explicar. Pero antes de eso, vamos a ver si podemos ver. Aquí nos sale. Eso, la gráfica que baja, ¿qué quiere decir? ¿Que luego vuelve a su sitio? Ahora lo vamos a explicar. A ver si encuentro el vídeo. ¿Dónde está el vídeo?
aquí. Fijaos, aquí tenemos una cámara puesta justo en la probeta, ¿vale? La forma que tiene que tener esa probeta también es importante a la hora de hacer el ensayo. Viene explicado en la normativa, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Fijaos cómo, conforme vamos tirando hacia arriba o hacia abajo, se va alargando ese acero o ese metal que tenemos en medio, ¿verdad? Fijaos. Ahí ha habido, si os fijáis, un cambio de forma aquí, se ha estrechado esta parte, quiere decir que por aquí se está debilitando, es una zona preferencial de rotura, y efectivamente conforme hemos aumentado un poquito más, hemos llegado a romper esa probeta. Bien, la curva suele tener una forma similar a esta. Y tenemos en esta curva principalmente dos zonas. Primero tenemos la región o la zona que estoy trazando aquí, que sería la zona que va desde el inicio hasta el punto A y luego desde el punto A hasta el punto B. ¿Se ve bien los puntos? Vale. Esa zona se llama zona elástica. Como su propio nombre indica, en la zona elástica el material se comporta de forma elástica. Y tenemos dos subzonas. La primera es la que va desde 0 hasta A, que se llama región lineal o región proporcional. ¿Por qué? Porque hay una proporción, una relación lineal entre la deformación, que por cierto no lo he dicho, pero se expresa en el eje de ordenadas, aquí, y aquí, en el eje de abscisa, estaría la tensión. Pues si os fijáis, es una línea, la primera parte es una línea recta, quiere decir que hay una relación lineal entre la deformación y la tensión. Y aquí lo que tenemos es un comportamiento puramente elástico. ¿Qué pasa cuando vamos desde A hasta B? Que ya no es una línea tan recta. Ya estamos teniendo una relación que no es lineal. Ya necesitamos menos esfuerzo para conseguir la misma deformación. Pero seguimos teniendo un comportamiento elástico, ¿vale? Eso aparece, lo tenemos dibujado aquí, ¿vale? Primera zona es la zona lineal o proporcional, la segunda zona más pequeñita es la segunda zona no proporcional. Esta primera parte del ensayo o esta zona nos permiten calcular parámetros que son muy importantes cuando lo estudiamos materiales. Son valores que, bueno, no vamos a entrar aquí en cursos de física, pero son dos variables importantes. El límite elástico quiere decir a partir de qué tensión. ¿Dónde son seguros los materiales, por ejemplo? No realmente, es más complejo que eso. El límite elástico nos dice a partir de qué tensión deja de comportarse de forma elástica. Que no va a tener deformación. No, que no va a poder, a partir de qué tensión va a dejar de ser capaz de recuperar la deformación. Eso es el límite elástico, ¿vale? Y el módulo de Young, que es otro parámetro importante para calcular secciones y para calcular tensiones. No vamos a entrar en eso. Pero que sepamos que con esta primera parte de la curva nos permite calcular esos valores, que están, al final nos dan una idea de cómo se va a comportar. ¿Vale? Repito, el límite elástico es la tensión a partir de la cual el material deja de comportarse de forma elástica para comportarse de otra forma. Bien,
Luego tenemos otra parte intermedia, que sería la parte entre B y C. La vamos a saltar por el momento y nos vamos a ir a esta parte de aquí. Que sería la zona plástica. La zona plástica sería el espacio entre C, D y E. ¿Vale? Luego aquí se ve bastante bien. ¿Por qué se caracteriza la zona plástica? Porque hay un comportamiento plástico, es decir, las deformaciones ya no son fácilmente recuperables. Cuando hay una deformación, no se pueden recuperar. Y aquí vemos dos zonas más pequeñas. La primera, que es la que va desde C hasta D, y la segunda, que va desde E hasta E. La primera es la que se llama zona de deformación plástica uniforme. Es decir, todos los elementos, todas las partes de la probeta se deforman por igual. Y en esta segunda parte, la zona de deformación plástica localizada, hay deformaciones que ya no son iguales en todas partes, sino que se sitúan y se localizan en una zona en concreto. ¿Os acordáis del vídeo cuando hemos visto cómo en el medio surgía un estrechamiento? Sí. ¿Vale? En el vídeo que hemos visto, conforme ya llegamos al final, había una parte que se reducía, empezaba a perder grosor en una zona. Ahí ya estamos teniendo deformaciones localizadas, porque esa deformación solo se estaba sucediendo en esa zona, en ese punto localizado. No era igual en todas partes. Bien, el punto más importante de esta zona es el punto D, es decir, este punto de aquí. Porque nosotros a partir de aquí, a partir de este punto D, consideramos que la pieza ya se ha roto, aunque realmente no se haya quebrado del todo, pero consideramos que esa pieza ya no es útil, ¿vale? Entonces consideramos que esa pieza ya se ha roto, aunque realmente no se haya roto al 100%. Bien, ¿qué sucede en esta zona? En esta primera zona, la zona de deformación plástica uniforme, si os fijáis, esta línea de aquí es mucho menos inclinada que la que teníamos al principio, en la zona elástica. Fijaos esta línea de aquí, está más acostada, no tiene tanta pendiente, está menos inclinada, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que aumenta mucho la deformación con pequeños aumentos de tensión. No se necesita tanta tensión para conseguir una deformación. O dicho de otra forma, con tensiones, aumentos de tensiones no muy grandes, conseguimos más deformación. Fijaos, aquí en esta parte de aquí, para conseguir esta parte de deformación, hemos necesitado aumentar la tensión, todo esto. Y ahora, para conseguir esta deformación, que así a simple vista es casi el triple de la primera, basta con aplicar esta tensión, este cambio de tensión, ¿vale? Por eso se caracteriza la zona de deformación plástica uniforme. Y cuando llegamos aquí al punto D, como digo, llegamos a la tensión de rotura, ¿vale? A partir de este punto, la probeta se considera rota, aunque físicamente no lo esté. Y ya, por último, tenemos esta segunda parte, la zona DE, en la que, como hemos dicho, las deformaciones son localizadas, como hemos visto en el vídeo. Bien, entre la zona esta amarilla y la zona verde que vimos al principio, entre la zona verde primera, que era la zona elástica, y la zona amarilla, que sería la zona plástica, algunos materiales presentan una zona intermedia, que es la zona de fluencia, se llama. No todos, ¿vale? No todos los materiales muestran esta zona de fluencia. Es una zona complicada, porque si os fijáis,
aumenta mucho la deformación, desde B a C hemos avanzado mucho en este sentido, pero en el vertical no hemos avanzado prácticamente nada. Es decir, sin aplicarle tensión suplementaria, es decir, con la tensión que ya tiene, se producen deformaciones. Esto es algo negativo, evidentemente, pero es frecuente. Estas son cosas que pasan, porque con las tensiones que ya le vamos metiendo, se genera una desestructuración interna que hace que siga habiendo deformaciones, aunque la tensión no aumente. No quiere decir que hayamos quitado toda la tensión, sino que prácticamente no aumenta. Que tenga el mismo peso que tenía encima. Exactamente. Sin cambiarle la tensión, que ya estaba siendo de un cierto valor, simplemente con mantener esa tensión van aumentando las deformaciones. Yo dejo mi mochila ahí y poco a poco Exacto. hundiendo sin echarle nada más. Sin aumentar la tensión. Perfecto. Entonces, por ejemplo, un caso importante, porque es un material extremadamente utilizado en la construcción, es el acero. El acero se utiliza muchísimo en construcción y, sin embargo, presenta esta zona de fluencia, bueno, que está controlada y se conoce, gracias a Dios, ¿vale? Bien, y por último, como hemos dicho, en el punto D estaría la tensión de rotura. Es decir, que nosotros, cuando obtenemos este punto D, medimos cuánto mide su tensión y podemos decir, oye, pues este hormigón en concreto, cuando la tensión es de, imaginaos que aquí, pues no sé, son 200 pascales, a los 200 pascales rompe. Yo ya sé que en mi proyecto, si la tensión es superior a 200 pascales, no voy a utilizar ese hormigón, porque sé que ese hormigón a 200 pascales, por decir un número, lo estamos llevando a su rotura. Estaríamos sobrepasando la tensión de rotura. ¿Vale? Esto es importante e interesante a la vez. ¿Vale? Bien, y por último, y con esto lo dejamos, hacer un pequeño recordatorio también sobre los materiales más frágiles o más dúctiles, ¿vale? Los materiales frágiles, siempre yo ponía el ejemplo del ladrillo. El ladrillo es un material frágil, porque es un material que cuando se le golpea, por lo general, se rompe. Vosotros imaginaos ese mismo ensayo que hemos visto en el vídeo con un ladrillo, por ejemplo, con un material frágil. ¿Qué va a pasar? Que aunque no lo parezca, se va a estirar un poco, pero rápidamente vamos a llegar a ese punto. Fijaos cómo esta zona de aquí se parece al punto D que hemos visto. Cambio de curvatura y ahí es donde se rompe. ¿Qué es lo que le pasa a los materiales frágiles? Que cuando se acercan a la zona plástica, la zona amarilla, como ellos no saben comportarse de forma plástica, se rompen, porque no saben comportarse de forma plástica. Fijaos cómo este de aquí, antes de llegar a la zona plástica, ya se rompe. Sin embargo, otros materiales, ya nos vamos a los materiales dúctiles, como son, pues, no sé, el cobre, el estaño, el acero un poco más. Bueno, la madera no. Sí, que la madera se quiebra. Vamos a recordar que dúctil es la capacidad que tiene de deformarse sin romperse. ¿Vale? Dúctil o maleable, que no es lo mismo, pero bueno, las dos nociones nos dan idea de la capacidad que tienen esos materiales de deformarse, así o en otro sentido, sin romperse. ¿Qué quiere decir? Que un material dúctil va a tener una curva mucho más achatada, mucho más alargada, como es esta de aquí.
¿vale? Va a tener una mayor deformación antes de llegar a su punto de rotura, ¿vale? Para que tengamos en cuenta que cuando vemos una curva muy hacia arriba, muy empinada, estamos ante un material que es más frágil, y cuando vemos una curva más alargada, más horizontalizada, estamos ante un material que tiene un comportamiento más dúctil, ¿vale? ¿Te he cortado antes, Juanjo, o iba a hacer una pregunta? Bien. Sí, no, esto es interesante. Esto es muy importante. Yo, en mi trabajo actual, aparte de profesor, no, pero en otros trabajos que he tenido como ingeniero, esto es algo que hay que saber y que dominar, se ve en la carrera, evidentemente. Aquí tenemos un vídeo, os lo pondré en el enlace, por si alguien tiene más curiosidad, que bueno, viene a decir un poco más o menos lo mismo que hemos visto. Simplifica un poco más la parte de zona elástica y zona plástica, pero bueno, está bastante bien explicado, y habla también de la parte de la normativa que se aplica. O sea que también es interesante que lo tengáis ahí, por si en algún momento os hace falta. Os lo pondré en la descripción del vídeo. Nada más por mi parte. ¿Preguntas, Juanjo? No. Cualquier consulta, no dudéis en escribirme un correo electrónico, no olvidéis hacer el cuestionario, cuestiones de evaluación, etcétera, etcétera. Y nada más, nos vemos la semana que viene para iniciar una nueva y última unidad, ¿vale? Ya nos queda muy poquito, mucho ánimo a todos y a todas, que ya es el último esfuerzo. Un saludo y que tengáis una buena semana. Hasta luego.